En las páginas fascinantes de La Rama Dorada de James Frazer se relatan decenas de hechizos para provocar la lluvia que se practicaron durante muchísimo tiempo en todos los continentes. Por ejemplo, los bechuanas de África quemaban las tripas de un buey al anochecer porque, según decían, el humo reuniría las nubes y esto provocaría la lluvia. En Sumatra, los campesinos que necesitaban lluvia atrapaban un gato negro y lo tiraban a la corriente de un río, obligándole a nadar. Los indios Thompson de Columbia Británica mataban una rana, convencidos de que esto traería la lluvia. Y existen documentos oficiales que hacen constar que durante una sequía, en 1790, los campesinos de cierta región rumana reunieron a todas las mujeres de la zona y las obligaron a bañarse desnudas con el objeto de atraer la lluvia. Todas estas medidas para hacer llover, como muchas otras que practicaron nuestros antepasados, pueden hoy parecernos bastante ridículas. Pero si somos capaces de reírnos o de menospreciar las ideas de los demás, también deberíamos ser capaces de observar algunas ideas nuestras que son absurdas. Es el caso de una idea contemporánea muy difundida y muy respetada, una idea noble en la que yo mismo he creído y en la que me gustaría seguir creyendo. La idea de que la educación es la clave, la fuente, la garantía del futuro crecimiento económico. Políticos de todas las tendencias, empresarios, académicos, intelectuales, padres de familia, líderes de opinión, maestros, ganadoras de concursos de belleza, casi todos comparten la idea de que invertir en educación es invertir en un mejor futuro económico. Y sin embargo, hoy vamos a hacernos una pregunta peligrosa. ¿Invertir en educación no será el hechizo con el que nosotros pretendemos atraer la lluvia del crecimiento económico? Las sociedades contemporáneas son muy complejas y es muy difícil aislar causas y efectos con claridad. Aún así, si tantas personas están tan convencidas de que la educación es la clave de la prosperidad económica, deberían ser capaces de ofrecer numerosos ejemplos de que la causa educación produce el efecto crecimiento económico. Lo que es muy fácil observar es que la educación en los países prósperos es de mayor calidad que en los países más pobres. Muy cierto. La calidad de la educación en Finlandia es mucho más alta que la de la educación en Etiopía, pero eso no quiere decir que los países ricos primero hayan subido el nivel de educación y después, como resultado, hayan obtenido el crecimiento económico. Y por cierto, el crecimiento económico en los últimos 15 años ha sido mucho más alto en Etiopía y en otros países africanos que en Finlandia. Veamos una comparación más adecuada entre dos países con desarrollo económico similar. En 1960, los filipinos eran 2 veces más ricos que los habitantes de Taiwán y tenían un sistema educativo con una cobertura mucho más amplia. Su población estaba más alfabetizada que la de Taiwán. Sin embargo, 30 años más tarde, Taiwán ya había rebasado por mucho a la economía de Filipinas y hoy en día los habitantes de Taiwán son 10 veces más ricos que los habitantes de Filipinas. La clave del éxito económico de Taiwán no pudo ser su deficiente sistema educativo. En 1953, la tasa de analfabetismo en Corea del Sur era del 78%. Es decir, 3/4 partes de los coreanos no sabían leer ni escribir. En aquel entonces, Argentina estaba muchísimo mejor que Corea, con solo el 10% de analfabetos. Los argentinos eran bastante más educados, pero algo evidentemente no se hizo bien
en el país de Borges, Bioy Casares y Olga Orozco. El último ejemplo que voy a poner me incomoda un poco. Es el caso de Cuba bajo la dictadura de Fidel Castro. Si hemos de creer en lo que dicen muchos libros, ningún otro país de América Latina ha gozado de un mejor sistema educativo que el cubano. Y sin embargo, esa supuesta educación de calidad nunca produjo el ansiado crecimiento económico. Y Cuba, que antes de la revolución era uno de los países más ricos de América Latina, hoy es una nación sumamente endeudada y en ruinas. Pero entonces, si la educación no es la clave del éxito económico, ¿qué sentido tiene educarnos? Bueno, mucho sentido. La vida es bastante más que el éxito económico. Si solo el éxito económico fuese importante, y es muy importante, solo que no es lo único importante, entonces la educación formal quizá no tendría mucho sentido. Nos educamos, sí, para que aumenten las probabilidades de que nos vaya bien en lo económico, pero sobre todo nos educamos para que nuestro mundo sea más amplio y más profundo y más interesante. Y para conocer y para entender y para tener mayores habilidades y para desarrollar nuestro potencial. Nos educamos para aprender a convivir con otras personas y a trabajar en equipo. Y nos educamos para entrar en contacto con las grandes realizaciones del arte y de la ciencia. A lo largo de los siglos, la educación tuvo un valor intrínseco porque el conocimiento es mejor que la ignorancia. Solo en las últimas décadas hemos pensado que la educación se justifica porque produce crecimiento económico, a pesar de que la evidencia en este sentido es bastante débil. La verdad es que el libre comercio y el imperio de la ley han creado mucha más prosperidad económica que las épicas de Homero, el teatro de Shakespeare y las ideas de Darwin. Pero la vida es muy limitada y mucho menos interesante cuando se vive en las tinieblas y cuando uno no tiene acceso a las grandes realizaciones de la literatura, el arte y la ciencia. La educación es importante, muy importante. Quizá incluso sea lo más importante que existe después de que se hayan satisfecho las necesidades más básicas de nutrición, de higiene y de afecto. Pero si los países buscan el éxito económico, deben aplicar las medidas económicas, fiscales y políticas que lo hagan posible. Si por el contrario aplican políticas económicas que una y otra vez han probado limitar el crecimiento económico, ser ineficientes o catastróficas, no hay educación que pueda salvarnos de sus efectos. Devaluaciones, falta de inversión, desempleo, desabasto, etc. En cuanto a la educación, lo que se observa es que los países ricos han ido mejorando su educación conforme mejoran también sus indicadores económicos y sociales. Desde luego, un sistema educativo deficiente puede ser un lastre para el crecimiento económico y una mejor educación puede ayudar a dicho crecimiento. Pero la educación acompaña a la economía, no la determina. El error puede provenir en parte de una simple observación. Las personas con más educación suelen ganar más dinero que las personas con menos educación. Así, una persona con doctorado muy posiblemente tendrá un mejor salario que una persona que solo tiene licenciatura, y una persona con licenciatura ganará muy posiblemente mejor salario que una persona que solo tiene secundaria. Pero esta diferencia de ingreso puede hablarnos o bien de la capacidad de quienes tienen doctorado o licenciatura, o bien de la forma inequitativa en que distribuimos la riqueza. En cualquier caso, esa diferencia de ingreso no puede asegurarnos que si todos los mexicanos
tuviéramos grado de doctor, automáticamente todos ganaríamos salarios como los que ganan los doctores. No soy el único extravagante en señalar que esta idea obsesiva de que la educación es la fuente del futuro crecimiento económico ofrece, en el mejor de los casos, una visión muy incompleta de la realidad, que además tiene el defecto de opacar la verdadera esencia de la educación. Entre otros, Iván Illich, quizá el filósofo más radical y perturbador de todos los que han pernoctado en nuestro país, pudo ver que la promesa de igualdad que hacen los sistemas educativos masificados e institucionalizados es insostenible. Pero es sobre todo la economista especializada en educación, Alison Wolf, comandante de la Orden del Imperio Británico y baronesa de Dulwich, quien ha escrito con mayor claridad acerca de este asunto en Does Education Matter? Myths About Education and Economic Growth. Sus libros ni siquiera han sido traducidos al español. Para terminar, consignemos otro ejemplo de la rama dorada de James Frazer. En una aldea japonesa en la que la deidad guardiana había estado haciéndose la sorda a las oraciones de los campesinos para que hiciera llover, derribaron su imagen y entre grandes maldiciones y gritos la hundieron de cabeza en un campo de arroz podrido. No queremos que esto le pase a nuestro sistema educativo. Así que no le pidamos peras al olmo ni a la jacaranda, pero aprovechemos, disfrutemos y admiremos lo que el olmo y la jacaranda sí pueden darnos. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.